Bueno, vamos a cerrar este programa hablando de un libro, de su escritor, por supuesto, que es quien nos visita, quien además es un colega, Valentín Trujillo, autor de Entre Jíbaros, un libro de narrativa, de cuentos. ¿Cómo te va, Valentín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto. Sabemos que hace pocas horas, en realidad presentaste otro libro que no tiene nada que ver con la narrativa, supongo, no sé. También es una narración, sí, es una larga historia de recuerdos. No importa, el tema no importa. No, contá, dale. Es un libro que se llama Nacional 88 y se refiere a un repaso bastante minucioso de la campaña de Nacional en aquella Libertadores y luego la Intercontinental. O sea, los últimos triunfos de un club uruguayo en fútbol. Y es un libro que hice con Elena Rizzo, periodista y pareja. No, claro. Gran hincha de Nacional como yo. La conozco, trabajamos juntos, sí. Y bueno, nadie es perfecto. Es un libro que tuvo más de 40 entrevistas para hacerse y decidimos que no tuviera narrador. Son entrevistas intercaladas que van formando una especie de largo diálogo ficticio porque... Claro, está narrado en primera persona, la narran los protagonistas. Cada uno de los personajes, cada uno de los exjugadores, el cuerpo técnico, incluso gente que hoy no está, gente que falleció, por el trabajo de archivo que hicimos, logramos recuperar su voz. Claro. Y es la narración de un año que creo que el que lea el libro se da cuenta que fue muy complicado. Los jugadores decían que fue un año de 363 días complejos y 2 de gloria. Claro, porque además estoy recordando ahora, era un plantel muy reducido, ¿no? Era un plantel reducido. Digo, para lo que logró. Tuvieron un montón de problemas, sobre todo económicos, a lo largo del año, y lograron hacerse fuertes en la dificultad. Y además tenían una calidad futbolística y de temperamento dentro de la cancha, tipos como Revelés, De León, Sugar Lemos, Cerel, Vasco Stolaza, El Bocha Cardacho, Pinocho Vargas de Lima, en fin, era un equipo increíble. Pero lo interesante, creo yo, de este libro es que va a lo íntimo. Esa información, los goles y demás, uno los puede ver hoy todavía, y hay algunas historias conocidas, pero hay otras que surgen porque los jugadores y sus anécdotas las hacen muy jugosas. De la interna, de cómo eran los vestuarios, cómo era la concentración, cómo se componían sus familias, cómo fueron los viajes que hicieron, qué dificultades pasaron. Claro, es que para uno el 88 fue ayer nomás y en son realidad 25 ya años. pasaron 25 años. Claro. Cuarto siglo, sí. Claro, ya hay una perspectiva que podés decir cuánto cambió el fútbol, cuán lejos estamos o no de esa gesta histórica. Desde el punto de vista económico, sin duda. Sin duda, si uno compara los sueldos y los premios que tienen hoy los jugadores con respecto a aquellos, es increíble. Y de hecho la mayor parte de esos jugadores están luchándola y peleándola, trabajando. Laza está dando clases de fútbol y... Por supuesto. Seré creo que también. Son muy pocos los que pudieron hacer una diferencia como para estar cómodos y están todos 25 años después peleándola como dentro de la cancha. Bueno, no, porque ahora que hablabas de este libro que acabas de presentar, no estamos tan lejos por ejemplo, del relato de Stabile, uno de los cuentos que forman parte de Entre Jíbaros, que tiene que ver nada menos que con la final de 1930, ¿no? Sí, de nuevo el fútbol. Me pareció que, a pesar de ser un país absolutamente futbolero en muchos sentidos, me parece que el Uruguay no tiene una narrativa y una ficción, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista... Incluso historiográfico. Cinematográfico. Claro. Bueno, ahora sí hay algunos ejemplos interesantes. Exactamente. Luis Prats publicó Goles y Votos. Exactamente, pero recién se está empezando... En realidad ya hay desde hace unos años... Las biografías de O'Neill y de Mazurkiewicz. La de O'Neill que está muy en boga ahora y la de Mazurkiewicz que se acaba de publicar. Pero bueno, aún así, con relación a la relevancia que tiene el fútbol, ha sido poco tematizado, ¿no? En cualquier género. Tenemos un montón de información sobre la final del 50, pero no mucha de la final del 30. Y para escribir este cuento, bueno, investigué y hice un trabajo de archivo, y aparte elegí contarlo desde el lado argentino. Porque Stabile, que es el nombre, claro, Guillermo Stabile, el filtrador, le decían, era el delantero argentino, y los argentinos la pasaron muy mal realmente. Y creía que, tomando la perspectiva del lado argentino de la final, del equipo argentino, también se podía hablar un poco de un Uruguay que en nuestro inconsciente colectivo es un poco idílico, ¿no? Era un Uruguay ballista, donde organizaba el primer mundial, hizo en tiempo récord el Estadio Centenario, pero la presión que le metió a los jugadores argentinos realmente fue complicada. ¿Ah, sí? Claro, hubo amenazas de muerte, hubo telegramas desde Montevideo a Buenos Aires a las familias de los jugadores a decirles que los iban a matar.
Hubo algunos jugadores argentinos que no quisieron cantar el himno alineados antes del partido porque creían que era un blanco muy sencillo para un francotirador. Y dentro de la cancha Uruguay lo gana un poco a prepo. Está el famoso dicho ataque Argentina, gol de Uruguay, Sí. surgió de ese partido. El partido termina 4-2, ganando Uruguay, pero Uruguay, que había empezado 1-0, en el primer tiempo termina perdiendo 2-1. Argentina logra darlo vuelta. Y bueno, hay un montón de datos históricos en ese cuento y otros Claro, ficticios. ya venía Argentina de perder en la final olímpica con Los jugadores Uruguay. los jugadores se conocían mucho, los capitanes Nasasi y Ferreira Claro. eran viejos conocidos y se las tenían juradas de años anteriores. En el 29, en un partido amistoso, entre comillas, Sí. en Buenos Aires, había ganado Argentina y luego se suspendió porque una multitud invadió la cancha. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, me parece que es una linda anécdota que tiene un montón de datos que son reales y otros que son ficticios. Pero inventados por mí. pero además aparece la épica futbolística, que eso es lo que llama la atención, siendo el fútbol, como algunos otros deportes, teniendo constituyendo un relato épico en sí mismo y teniendo tan buenos relatores de fútbol, ¿no? ¿Cómo no se ha utilizado más para la narrativa? Exactamente, es que un partido es una narración, tiene comienzo, desarrollo, final, tiene un desenlace que muchas veces es sorpresivo, muy dramático, en este caso fue muy dramático. Y bueno, este jugador argentino de alguna manera pierde la final, pero termina ganando otras cosas luego. Bueno, este es solo uno de los relatos Son 8 cuentos. de Entre Jíbaros. Estaba mirando tu biografía y me llamaba la atención. Habitualmente los periodistas vienen de distintos lugares, ¿no? Está el periodista y profesor de literatura, periodista y, en fin, otras. Tú has pasado por distintas disciplinas, ¿no? Estudio de cine, Sí. Profesor también de... Sí, di clases en enseñanza secundaria pública y en el sistema privado un par de años. Estudié en Maldonado, donde nací, en el CERP, en el Centro Regional de Profesores de Maldonado. Di clases en Pan de Azúcar, en Punta del Este, en Maldonado. ¿Dejaste en las clases? Montevideo. Dejé las clases porque me era incompatible con el trabajo en la redacción. Yo trabajo en El Observador. Sí, claro. Y es demasiada energía en dos lugares en el mismo tiempo. Y para dar bien las clases hay que estar preparado física y mentalmente. Sí, claro. Y no se podía hacer todo. Y bueno, estuve 6 años dando clases y después entré en la trinchera de una redacción. ¿Qué une a York Beach, por ejemplo, que es el primer relato, con Stabile o con otros relatos de Entre Jíbaros? Bueno, creo que si hay un hilo conductor en cuentos que son distintos, que tienen distintas temáticas y están ambientados en distintos momentos temporales, es que todos los personajes están amenazados. Y eso se conecta un poco con el título. No hay ningún cuento sobre indios que reduzcan cabezas, pero metafóricamente cada protagonista de cada uno de los cuentos siente una amenaza y siente un pinchazo y eso es lo que lo lleva a actuar. Y eso es lo que lleva a mover la historia y a desarrollar el cuento. Y sí, tanto el primer cuento que nombrabas es un tipo que tiene un amigo que le está pasando mal y que es cazador de jabalíes y bueno, le cae a la casa y ahí, digamos, hay alguien que recibe como mandato, ¿no? Por la amistad, ayudar a otro y las cosas no terminan saliendo No terminan bien. Actúas bien, pero no terminan bien, claro. Pero bueno, pero creo que el hilo conductor en muchos casos es el fósforo que hace encender la historia, digamos, es una amenaza o un problema a solucionar. Y eso aparece en el cuento, todos los cuentos terminan encontrando una solución. Bueno, o queda... en todos los cuentos hay Porque nadie le pide al narrador, decir, bueno, yo no tengo por qué terminar la historia con solucionando el problema, ¿no? En todos los cuentos hay una especie de intercambio que es implícito. Siempre hay algunos que dan cosas y reciben otras, algunas son materiales, otras son metafóricas, ¿no? Pero siempre el protagonista termina dando algo suyo y termina recibiéndolo, sea estable, perdiendo una final, pero... Bueno, no quiero decir el final, pero, no lo cuente, no. Ganando algo hacia el final. Entiendo, pero no en el sentido de transacción, sino de camino natural de la vida. Es decir, siempre ganas y perdés y de que algo. Estos cuentos que son realistas, como en la vida siempre una acción genera otra acción, ¿no? O genera una reacción y los personajes se mueven y lo que hacen o dicen termina teniendo repercusiones y eso los termina afectando.
Sí, es casi como una metáfora del fútbol, que es como una metáfora de la vida, ¿no? Nunca ganás del todo y en todo caso la victoria no dura mucho, siempre hay una amenaza, ¿no? En el cuento del legionario, por ejemplo, el legionario que tiene que pelear esa pelea tan particular, el legionario de la Legión extranjera, sí. En el desierto del Sahara, él, por una casualidad, en esa pelea recibe una herida en el hígado y se tiene que ir a un hospital y no pelea una batalla en la que luego mueren sus amigos. Por lo tanto, siempre hay un poco esa ley de equilibrios y de pesas y contrapesas. Valentín, ha sido un gusto recibirte. Bueno, aquí está Entre Jíbaros, que ya ha sido editado y presentado, y en todo caso también la historia de Nacional del 88, escrito con Elena, ¿no? Rizzo. Exactamente. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos en 7 días en una nueva entrega de Al Lado Oculto.